Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Jaime, por tan linda oración. Da gracias al Señor por estos 34 años de matrimonio y los 10 años de Miami. Em, vamos a ver, ahí sí, Pame. Sí. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase em, hablando de dos temas importantes. Uno lo voy a tomar yo, el otro lo va a tomar Pamela. Y el primero es acerca de los axiomas de la comunicación. Y vamos a ver de qué se trata esta palabra rara. Suena como raro, pero vamos a ver de qué se trata. Vamos a ir hablando de los axiomas de la comunicación y vamos a ir también aprendiendo algunos aspectos importantes de lo que nosotros comunicamos. Y luego Pamela también tiene otro tema relacionado con nuestro aprendizaje eh, de las habilidades sociales o habilidades blandas que manejamos también dentro de todo lo que es nuestra comunicación y nuestro trato con el otro. Entonces, comenzamos. Pamela, por ¿Se ve favor, bien? ¿Se ve bien o no? yo ¿Se creo que un ve? poquito más grande, Pame, no sé si podrá Ya. ser. Sí, espérame un poquito. Déjame un poquito que... Déjame. Bienvenidos mientras digo, bienvenidos los que se añadieron recién a la A ver si... clase. Que Dios les bendiga, hermanos. Ah, se ve igual pequeño. No sé qué. Espérame un ¿Sí? poquito. Si le puedes dar mayor. Sí, eso quiero ver. Espérame. Hay un signo más ahí que hay que haciendo ¿Ese? arriba, Ah, ahí está. la Eso. barra. Sí, Ahí. ahí ya lo vi. Eso era lo que me faltaba. Gracias, pastor. ¿Qué De haría nada, sin usted? hermana Pamela. De mucho. Ya, ahora sí. Ahora sí. Sí, súper. Gracias, Pame. Ok, entonces vamos a comenzar con los axiomas de la comunicación. Vamos a la segunda lámina, por favor. Entonces, hay que tomar primero, en primer lugar, algunos aspectos importantes antes de ir a los axiomas de la comunicación y de manera bien somera vamos a hablar acerca de los elementos del proceso de comunicación que están relacionados con el emisor, receptor, emisor en ambos extremos de la lámina y en el centro tenemos los códigos, el mensaje y el canal y un contexto. Entonces, cuando una persona, un receptor, emite un mensaje, es recibido por el emisor, ¿verdad? Y tanto el emisor como el receptor tienen características que están relacionadas con las habilidades de comunicación, las actitudes, el conocimiento, el sistema social, la cultura, etcétera, que están asociadas tanto al receptor como al emisor. Entonces, siendo el emisor el quien transmite la información y obviamente el receptor quien recibe la información. Y en muchas ocasiones nosotros nos encontramos en este caso, ¿verdad? En un momento estamos emitiendo un mensaje o en otro momento estamos recibiendo un mensaje. Sin embargo, entre lo que emitimos y lo que recibe el otro, hay un espacio importante en donde hay aspectos que hay que señalar en cuanto al código, en cuanto al mensaje, en cuanto al canal, en cuanto al contexto. En cuanto al código, las señas o signos o palabras que a veces son acuerdos consensuados en cuanto a la cultura, por ejemplo, o la forma de relacionarnos. Por ejemplo, nosotros tenemos códigos en nuestro país que son casi, bueno, de hecho sí son como señas o signos mundialmente reconocidos como son las señales del tránsito, por ejemplo. Ese es un código con el que todos nos relacionamos y es unánime para todos. Pero hay palabras que también son propias de nosotros como chilenos, ¿verdad? Se dice que Chile tiene un idioma distinto, que hablamos distinto a todos los demás, ¿verdad? Yo creo que ustedes van a concordar con esto. En Chile tenemos palabras que no se dicen en Latinoamérica y que a veces la gente llega y, bueno, no entiende. Pero nosotros tenemos y lo entendemos, ¿verdad? Son acuerdos consensuados.
hay un mensaje, hay un tratamiento del mensaje y en el mensaje hay una información enviada y recibida y contenido y hay tratamiento, ¿verdad? Y el tratamiento eh, en el mensaje se me manifiesta mediante, por ejemplo, las alteraciones en la voz, la capacidad de habla, el lenguaje, la audición y la deglución, etc. Hay un canal por medio del cual nosotros enviamos el mensaje, nos comunicamos y también hay un contexto en el que estamos hablando, ¿verdad? La situación o escenario en el que nos estamos moviendo. Entonces, estos elementos, queridos hermanos, son aspectos importantes dentro del proceso de comunicación. Eh, y significa que nosotros también los podemos conocer para darnos cuenta cuando estamos en un momento de consejería, conversando con alguien, que puede haber alguna mala interpretación, por ejemplo, en el código, o quizás el lenguaje no se escuchó bien, o el canal por el que se envió el mensaje no fue el más adecuado, de acuerdo al contexto en donde se estaba conversando, o enviando el mensaje no fue el mejor, en fin. Entonces, estos elementos todos se relacionan, por lo tanto es importante conocerlos. Y por eso mismo esto está intrínsecamente relacionado con lo que el tema que viene después de las habilidades o de la escucha activa, en donde nosotros también es necesario que seamos un agente activo más bien dentro de todo lo que es la comunicación, para que nosotros em, enviemos un mensaje que sea bien recibido por el receptor, estos aspectos que están en la parte central de la lámina puedan siempre estar bien direccionados de tal manera que la persona pueda tener una buena comunicación y usted también a la vez pueda entender lo que la otra persona quiera decir en cuanto al contexto, al canal, el mensaje y el código. Sigamos, por favor. Dicho esto, vamos a analizar lo relacionado con los axiomas de la comunicación. ¿Qué es un axioma? Es importante hacernos esta pregunta también. Según la Real Academia Española, es un enunciado, idea o proposición que por clara y evidente se acepta sin demostración, ¿verdad? Es algo que es per se, ¿verdad? Está. Hay un señor que se llamó Paul Watzlawick, y él elaboró 5 axiomas de la comunicación y que nos permiten entender la comunicación como tal. Y él mencionó, por ejemplo, que no se puede no comunicar. Toda comunicación tiene un contenido, la comunicación es puntuada, la comunicación implica dos modalidades, una digital y una analógica. Y también elaboró una fórmula en cuanto a que la comunicación puede ser simétrica o complementaria. Entonces, estos aspectos son importantes y él formuló más bien 5 axiomas que nosotros quizás no los conocemos como tal o sus definiciones, pero no los usamos frecuentemente. No los conocemos como concepto. Sin embargo, constantemente estamos usando estos axiomas como tal. Entonces son enunciados, es una idea o proposición que por clara y evidente se acepta sin demostración. Sigamos con la siguiente, por favor. El primer axioma dice que no es posible no comunicar. Nosotros siempre, constantemente, estamos comunicando. Ustedes al estar en la pantalla están comunicando, ¿verdad? Están comunicando con su lenguaje no verbal, por ejemplo, al estar atentos a lo que se está diciendo, o quizás quizás al poner su mano aquí, están comunicando algo. No se persigan, hermanos, que yo voy a estar examinando todo sujeto, no, no es así, por favor. Pero sí, siempre estamos comunicando. O de repente, por ejemplo, si yo estoy hablando aquí, no tengo a nadie en mi living comedor, pero si yo, por ejemplo, hago esto, usted puede interpretar que alguien me está hablando, ¿verdad? ¿Sí? Usted puede, si yo miro hacia allá, hacia la cocina,
usted puede interpretar que alguien me está diciendo algo desde el otro lado de la pantalla. Entonces, nosotros siempre estamos comunicando algo. La siguiente, por favor. Entonces, gran parte de la comunicación se produce a nivel inconsciente, porque nosotros los gestos no los pensamos. ¿Acaso usted piensa algún gesto, por ejemplo, si algo no le agrada? A veces, como yo siempre le digo a mis hijas, no me blanquee los ojos, porque a veces ahí está "Ay, me desagrada", o de repente, no, 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 arrugamos la nariz, o los gestos en los ojos, o las manos, en fin. Eso es inconsciente y lo hacemos, lo hacemos. En cuanto dos personas se perciben mutuamente, empiezan a comunicarse. A no ser que hablemos frente al espejo, nos estamos comunicando con nosotros mismos. Pero en cuanto dos personas se perciben mutuamente, empiezan a comunicarse. Y se ha dado cuenta que a veces nosotros decimos, no, si me habló hasta con la mirada. ¿Te ha pasado eso? Me habló hasta con la mirada. Cualquier comportamiento perceptible, incluida la ausencia de acción, mire, tiene el potencial de ser interpretado por otras personas como si tuvieran algún significado. Incluso a veces tenemos gestos como que los demás interpretan, no, me quiso decir tal cosa. ¿O se acuerdan que en una de las clases estuvimos hablando de esto de que a veces somos ligeros para interpretar lo que al otro le pasa? Por ejemplo, tenía la cara, y decimos, "Oh, tenía la cara tan larga, estaba tan enojado", y a veces no es enojo, es dolor, por ejemplo. A veces es tristeza, a veces es dolor físico, en fin. Entonces interpretamos. Entonces, tiene el potencial, el comportamiento este tiene el potencial de ser interpretado por otras personas como si tuviera algún significado. Por lo tanto, es tan importante para nosotros como consejeros el tema de la comunicación eh, verbal, que la persona pueda evidenciar qué le sucede para que nosotros no caigamos en la interpretación, porque como decía la lámina anterior, es imposible no comunicar. Nosotros siempre estamos comunicando con nuestro cuerpo, con nuestros gestos, con nuestro rostro. Evidentemente, el otro va a ver algo en nosotros que va a interpretar. Eh, en otras palabras, como dice aquí la lámina, hermanos, nos comunicamos incluso cuando no queremos hacerlo. ¿Le ha pasado esto a usted? A veces cuando no quiere decir algo, está calladito y a veces decimos, oh, pero estuvo callada todo el rato, ¿qué le habrá pasado? Entonces, hablo, comunico, no hablo, también comunico. O sea, siempre, siempre estamos comunicando. Sigamos, por favor, Pame. El axioma número 2, toda comunicación tiene contenido. Lo que usted diga, lo que yo diga, tiene contenido, porque siempre estamos comunicando. Es imposible no comunicar. Sigamos, por favor. Entonces, toda comunicación tiene un aspecto de contenido y otro de relación. De manera que el primero, el contenido, el segundo clasifica al primero y es por lo tanto una metacomunicación. Metacomunicación significa idea o actitud sin necesidad de palabras y la metacomunicación es aquella comunicación que habla de sí misma. La meta significa acerca de. Entonces, una comunicación secundaria sobre cómo se pretende interpretar una información. Entonces, el segundo axioma, vuelve por favor Pamela, dice que toda comunicación tiene un contenido. Sigamos. El tercer axioma de la comunicación dice relación que la comunicación es puntuada. Estos temas, queridos hermanos, son del aspecto teórico que indudablemente nos van a llevar a nosotros a tener un amplio conocimiento de la comunicación. Hay temas sí que no vamos a alcanzar a tocar. Sin embargo, estos temas son importantes ya que se relacionan directamente cuando nos comunicamos con las personas que vienen a consejería y realmente nosotros podamos entender desde el mensaje que nosotros emitimos y del mensaje que recibimos. Entonces, la comunicación es puntuada. ¿A qué se refiere esto?
Entonces, la naturaleza de una relación depende de la puntuación de los procedimientos de comunicación de los socios, de las personas que están ahí en la comunicación. En otras palabras, este señor que creó estos axiomas de la comunicación sugirió que lo bueno o lo malo de una relación dependen de cómo las partes implicadas descifran las intenciones, las acciones o la forma de comunicarse de la otra. Entonces, puntuada se refiere al proceso de organizar los grupos de mensajes en significados, que nosotros podamos entender lo que la otra persona nos está diciendo. Entonces, tiene aspectos importantes esto en donde podamos descifrar las intenciones. Y esto también abre ese espacio de saber comunicarnos, porque muchas veces interpretamos, como el primer axioma dice que nosotros en todo momento estamos comunicando, muchas veces interpretamos desde esa comunicación que no ha sido verbal. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Alguien que me haga? ¿Sí van entendiendo, hermanos, este tema? Desde ese momento en que a veces yo interpreto lo que el otro quiere decir, muchas veces me quedo con el mensaje que yo interpreto, no con lo que realmente es. Entonces, interpreto las acciones o la forma de comunicarse de la otra persona. Y desde ahí viene también otro aspecto, se desprende que no está incluido aquí, el juzgar la intención de lo que el otro quiso o no quiso comunicar. Como siempre estamos comunicando, por eso es tan importante el aspecto del lenguaje, de la comunicación, de hablar, porque sabe que de esa forma muchas veces se evitan tantos errores cuando nosotros somos capaces de comunicarnos con el otro y poder descifrar, poder entender lo que el otro quiso decir. Sigamos. El cuarto axioma tiene relación con la comunicación implica modalidades digitales y analógicas. ¿A qué se refieren estas palabras? El modo digital es lo que la persona dice, lo que sus palabras realmente significan, mientras que el modo analógico tiene que ver con la forma en que se dice algo o las señales no verbales que lo acompañan. Por ejemplo, el modo digital, en cuanto a lo que las palabras realmente significan. Yo estoy hablando y lo que te estoy diciendo significa tal cosa. Yo pasé por esta situación difícil, perdí a un ser querido, por ejemplo, y mis sentimientos, mis emociones son estas. Y el modo analógico tiene que ver entonces con la forma en que se dice algo y estas señales no verbales que lo acompañan. Porque por un lado puede haber una dicotomía entre lo que es digital y lo que es analógico. Yo puedo decir algo, pero finalmente mi lenguaje no verbal no está relacionado con lo que yo estoy diciendo. Entonces ahí viene la interpretación mía como receptor de lo que la persona me está diciendo. Por lo tanto, aquí es tan importante las preguntas, es tan importante, ¿qué quieres decir con esto? Cuál es tu interpretación de esto otro? ¿Cómo viviste este proceso? ¿Qué me quieres decir con esto? Lo que yo entiendo que tú me dijiste es tal cosa, estoy en lo cierto y ahí poder de alguna otra manera tener claridad en el mensaje que la persona me está diciendo. Entonces, el modo analógico entonces tiene que ver con la forma en que se dice algo, ¿verdad? Y muchas veces estos mensajes que la persona dice están completamente exacerbados o a veces no hay emoción en lo que me está diciendo, por lo tanto yo puedo interpretar que quizás la persona no está afectada por algo o la persona no se siente responsable por algo que hizo, porque no solamente voy a interpretar el dolor de alguien, sino que en algunos casos la persona está en pecado, por ejemplo, o hizo algo que no corresponde y no hay un arrepentimiento, no hay una señal de nada y no hay un lenguaje verbal que no está asociado a lo que está diciendo. Sigamos, por favor. El axioma número 5. ¿Puedo dar un ejemplo ahí? Me Sí, recuerdo perfectamente. Es dale. que me recuerdo que el ejemplo que nos colocaban ahí en la universidad era el reloj. Nosotros teníamos un reloj antes analógico.
Ah, ¿ya? claro. Donde estaban todos los numeritos del 1 al 12 y uno tenía que interpretar la hora, ¿ya? Pero, sin embargo, hoy tenemos un reloj digital donde nos Digital. dice que son, por ejemplo, aquí en el computador dice 20:33. Eso es algo digital. Uno simplemente lee lo que dice, pero el otro sistema del reloj, el analógico, el que estábamos acostumbrados antes, todos nosotros tuvimos que aprender a ver la hora, a interpretar qué significaba que, ¿cierto? El minutero más pequeño estuviera en el 10 y el más largo en el 3, por ejemplo. Ujú. Nosotros tenemos que leer que son las 9:15, pero tenemos que leerlo, no lo dice, a diferencia del reloj digital que dice 20:34. Ujú. Ese es como el ejemplo que me recuerdo que nos daban y hacían la diferencia entre leer lo que realmente están diciendo o interpretarlo, o leerlo. Exacto, exacto. Claro, entonces esta diferencia es fuerte, ya que si nosotros solo interpretamos, nos vamos a quedar con el vacío de no saber leer lo que la persona quiere decir. Por lo tanto, es tan importante tener en cuenta esto, el modo digital y el modo analógico como axioma de la comunicación. Y el último axioma, hermanos, tiene que ver con la comunicación, puede ser simétrica o complementaria. Y esto tiene relación con la próxima lámina, por favor. Los procedimientos de comunicación interhumana son simétricos o complementarios, dependiendo de si la relación de los interlocutores se basa en las diferencias que hay o en la paridad. Podemos tener entre nosotros, y la verdad que es tan importante ambos aspectos, la simetría y la complementariedad. Entonces, eh, muchas veces en las relaciones entre los interlocutores hay grandes diferencias, ¿verdad? Y a veces hay paridad, pero si nosotros buscamos como consejeros esta simetría también al comunicarnos con nuestras personas que van a venir en ayuda, en busca de ayuda, también vamos a tener una relación que va a dejar de lado las diferencias y también nos va a ayudar para que podamos tener esta simetría en cuanto a la ayuda que podamos entregar o en cuanto a aspectos que están relacionados con la comunicación. Pero en los procedimientos de comunicación entre las personas, esta simetría y también la relación entre nosotros es tan importante ya que se basa en estas diferencias y también en que podamos buscar entre nosotros no tener esta supremacía, digamos, como consejeros, sino buscar la paridad. Entonces, en este aspecto de la comunicación nos encontramos, no sé si hay otra lámina más, Pamela. Sí, ahí. La anterior, por favor, déjala en la anterior. No sé si puedes volver a la primera o a la segunda. Más arriba, más arriba, más arriba, más atrás. En la otra. ¿Dónde está la introducción? Ahí, por favor. Entonces, al encontrarnos con estos 5 axiomas de la comunicación que fueron formulados por este señor que tiene un apellido raro, nos permiten entender las formas de comunicación. Entonces, no se puede no comunicar. Toda comunicación tiene un contenido. La comunicación va a ser puntuada, la comunicación implica estas modalidades digitales y analógicas, y la comunicación puede ser simétrica o complementaria. Y por eso es tan importante la simetría, la complementariedad, porque cuando es algo asimétrico va a haber disparidad y no vamos a hacer un complemento con aquellas personas que van a buscar la consejería. Por eso se habla mucho de la simetría, de los unos a los otros, no el consejero y el aconsejado, sino buscar la simetría en este sentido.
Y finalmente, tengo una lámina ahí que es importante señalar. Dice Santiago 1:19, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Santiago 1:19. Es tan importante dentro de todo lo relacionado con la comunicación, el saber escuchar. Hemos estado hablando de la escucha activa, hemos estado hablando de estos aspectos relacionados con las personas que vienen a buscar consejería, necesitan, lo voy a decir en términos súper coloquiales, una oreja bien grande y hombros bien anchos, porque hoy día el mundo necesita ser escuchado con todas sus dificultades que tiene, y por lo tanto la Biblia nos enseña, nos señala estos aspectos que son esenciales dentro de la comunicación, listos para escuchar, lentos para hablar y para enojarse, el aspecto final. Entonces, debemos cuidar esto, de poder escuchar y poder ser lentos para hablar. Sin embargo, tiene que haber un consejo, una dirección que no nos lleve al enojo, no nos lleve al fastidio, o ya viene el hermano de nuevo con su tema que me agota, en fin, que podamos tener este consejo de la palabra de Dios, teniéndolo tan presente dentro de aspectos tan relacionados con lo que hacemos, ¿verdad? Y la preparación que estamos teniendo para llevar a otros a buscar sanidad, buscar guía, buscar esperanza en el Señor. Eso es por mi parte. ¿No queda otra, Pamela? No, No, no terminamos. quedan más. Ya, ok. Entonces, esos hermanos son los axiomas de la comunicación que es importante conocer. Como dije al inicio, quizás siempre los estamos practicando, pero no sabiendo de manera clara los conceptos. Siempre estamos practicando esto. Entonces, era más que nada para que ustedes los conocieran. Hay algo teórico que evidentemente nos ayuda en todos los aspectos de la consejería. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda con estos temas? La verdad que sinceramente no capté mucho, estoy muy lento hoy día. Me resultó un poco en lo personal, tengo que confesar, un poco enredado o una mezcla de axiomas. Claro, algunos más claro, como el primero no es posible no comunicar, Sí. ¿cierto? Pero Ujú. me perdí cuando decía toda comunicación tiene contenido. Entiendo que más o menos para dónde va. Lo que me complicaba era la explicación me confundía más. Claro. Entonces, Lo, la lo que forma pasa es que de... ahí tengo un buen ejemplo también en toda comunicación tiene contenido, en decir que toda comunicación es intencionada. ¿A qué Ya, me refiero? Que a veces nosotros decimos algo, por ejemplo, y tiene un propósito. O sea, no es que uno lo dijo así como no, si era de broma, como a veces uno dice coloquialmente, no, si era una broma. No, eso no es verdad. Alguna intención tenía esa comunicación, ¿cierto? O a veces, por ejemplo, la comunicación entre líneas que uno quiere decir algo, pero no lo dice directamente, sino que lo dice solapadamente, así como que cuando las mujeres decimos, ah, claro, si somos empleadas, en vez de decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Entonces, así tiramos, ¿cierto? La comunicación. Entonces, por eso dice que la comunicación tiene contenido, hay un mensaje que está entregando y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos para entender si la persona no verbaliza claramente, de forma, como decíamos, digital, ya claramente, y no tengamos que entrar en una interpretación, ahí algo quiere decirnos. Y de verdad que muchas veces nos comunicamos de esa manera. Hay que Sí, ser sinceros. Nadie. sí. Lo que pasa es que estos axiomas están relacionados, es algo teórico más que nada y quizás es difícil un poco entenderlos, pero más que nada están relacionados y si los aterrizamos, eh, están relacionados
o están intencionados para que nosotros nos comuniquemos bien. Porque como mencioné en la primera lámina en cuanto a los elementos del proceso de comunicación, si la puedes poner, Pame, por favor, Sí, 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 los sí, sí. elementos del proceso de comunicación. Entonces, en esa lámina del proceso de comunicación, ay, se me salió acá. Ahí, Sí, ahí está. ya. En el proceso de comunicación, si ustedes se fijan en la parte central de la lámina, nos encontramos con los códigos, el mensaje, el canal, el contexto. Y todos estos axiomas que nosotros mencionamos en esta noche están intrínsecamente relacionados con esta lámina. Y ahí está todo el contenido. Si nosotros queremos desprender todo lo que hemos dicho, está aquí. Entonces, por ejemplo, en cuanto a los códigos, en cuanto al mensaje, en cuanto al canal, al contexto, el emisor y el receptor, si ustedes se fijan, tienen las mismas características. Quien recibe la información, por ejemplo, está relacionado con las habilidades de comunicación, las actitudes, el conocimiento, el sistema social, la cultura. De la misma manera, el receptor. Por lo tanto, los elementos que están en el interior de la lámina están todos relacionados y ahí tenemos todos los axiomas de la comunicación. Imposible no comunicar a través de los códigos, el mensaje, el canal, la interpretación, la simetría. Aquí hay simetría entre el receptor y el emisor. Por lo tanto, y esa es la simetría que a veces se pierde en la comunicación, porque a veces hay relaciones que están desde el poder. Entonces ahí se pierde la simetría. Y especialmente cuando, por ejemplo, hay violencia, hay abuso, de lo que estuvimos hablando la reunión anterior, ahí no hay simetría, no hay complementariedad, por supuesto. Entonces, los códigos, los signos, las señas o las palabras que nosotros tenemos en el interior de nuestra familia, ahí tenemos todo lo que es lo analógico y lo digital, lo analógico y lo digital, el mensaje, la información que nosotros enviamos. Ahora, también dentro de la comunicación, muchas veces está, deme un segundo, están tocando la puerta y no hay quien abra. Por favor, espéreme un segundo. Estaba pensando mientras vuelve la hermana Nadia, estaba pensando, ¿dónde colocamos estos llamados vicios de la Ahora comunicación? sí, ahora sí. Perdón, perdón. Perdón. Entonces, muchas veces la comunicación también está entorpecida por el ruido. Esto que acaba de pasar es ruido. Lo que acaba de pasar es un ejemplo concreto del ruido en la comunicación. Por lo tanto, muchas veces nuestra comunicación es afectada por el ruido. Entonces ahí el canal es obstruido por el ruido que hay en la comunicación. Por eso es tan importante la comunicación abierta en cuanto a cómo yo me relaciono con el otro y cómo yo interpreto también. Hoy día nosotros no sé si comunicamos más o interpretamos más. Y ahí dejo la pregunta rebotando. ¿Comunicamos más o interpretamos más? Porque muchas veces, como el primer axioma dice, es imposible no comunicar, siempre estamos comunicando, creo que a veces interpretamos más que comunicamos más. Por lo tanto, eso nos lleva a grandes dificultades dentro del contexto familiar. Una persona que va a llegar a buscar consejería contigo, quizás en otro contexto, va a decir, yo me sentí de tal o cual forma y si indagas en la situación no fue de la forma que interpretó. Entonces me queda esa gran duda, si interpretamos más o comunicamos más. Pastor Jaime, usted iba a decir algo cuando yo llegué de vuelta. Sí, lo que pasa es que estaba pensando dónde colocamos o cómo tomamos lo que puede ocurrir en una consejería, en un diálogo, que son denominados los vicios del lenguaje o los vicios de la comunicación.
y me parece que hay un listado bastante importante, y uno los nota de alguna manera o ser capaces de notarlos, ¿ya? Y que esos vicios pudiesen entorpecer una comunicación objetiva y clara. Por ejemplo, pienso en las indirectas que pueden ocurrir, me recuerdo el sarcasmo, todo eso. Entonces, cuando sería bueno saber cuáles son estos vicios, cosa que cuando aparecen, para no caer nosotros en la trampa, entre comillas digo, sino que esta forma que tú estás usando nos va a ayudar, nos va a contribuir al diálogo o a entendernos si alguien usa el sarcasmo. Entonces, saberlo distinguir este y otros más, que me imagino que hay varios más. En Ujú, eso sí, pensaba, o dónde los sí, colocamos, cómo sí, los podemos entender. sí. Ahora, una cosa es poder entenderlos y creo que eh, es usado normalmente como mecanismo de defensa dentro de un contexto de una consejería de pareja, por ejemplo. Va a ser usado como un mecanismo de defensa, un sarcasmo. Por lo tanto, cuando yo delimito cómo va a ser nuestra reunión, por ejemplo, puedo ahí decir, ok, esto no fue el acuerdo que nosotros hicimos antes. Si lo llevamos así en terreno, lo aterrizamos a la práctica. Por lo tanto, al usar ese vicio, como usted menciona, eh, llevarlo, porque detrás de ese sarcasmo hay una verdad que la persona, o más bien hay una realidad que la persona está ocultando. Por lo tanto, tratar de descubrir esa verdad. ¿Qué hay detrás del sarcasmo? ¿Qué hay? Porque ese sarcasmo obviamente está asociado a la rabia, va a estar asociado a una emoción y va a estar asociado en muchas ocasiones a la imposibilidad de ver que en ese momento su situación no está siendo solucionada. Por lo tanto, eh, es una cadena, es una serie de aspectos que hay que considerar en cómo el consejero puede llegar a controlar esto dentro de una sesión. Cómo yo voy a poner el límite, cómo voy a abrir ese espacio. Eh, Hay un autor que dice que la comunicación abre posibilidades. Por lo tanto, esa comunicación me va a ayudar para que yo vea eh, la verdad escondida detrás del sarcasmo, porque detrás de ese sarcasmo hay una verdad escondida, ¿verdad? Algo que está eh, eh, profundo ahí en la vida de esa persona y que a través del sarcasmo se relaciona. Entonces, yo sé que un ejemplo puede ser otra cosa, un sarcasmo u otra frase que nosotros nos vamos a encontrar dentro de una consejería. Natalie, hola. Hola, hermana. Sí, lo que pasa es que quería comentar que, claro, me llamaron la atención estos axiomas, yo no los conocía. Y al igual que el pastor, me costó entender algunas, pero San Google ayuda. Entonces, un blog que da algunos ejemplos y como que ahí me quedó un poco más claro. Y lo que quería compartir, de lo que claramente lo estuve escuchando a usted y de lo que estuve ahí hojeando un poquito, son los dos últimos. Que, bueno, que de alguna forma los axiomas lo que se utilizan como de, bien decía usted, para mejorar la comunicación. ¿Sí? Por ahí va el tema de los axiomas. Y me llamó la atención los últimos dos, que yo creo que son en los que nosotros siempre como que caemos un poco en eso, es muy común, y esto se da también en el ámbito de la iglesia, bastante. Yo Ujú, estuve ahí ujú, como que viendo algunas situaciones que se dan, porque desde lo personal para mí es muy importante el cómo nos comunicamos y cómo nos tratamos con nuestros hermanos. ujú, Y sí me llamó la atención esto, muchas veces el tema, por ejemplo, la modalidad digital y la analógica. Claro que una cosa es lo que nosotros decimos, pero el gesto que utilizamos para decir eso. Y muchas veces el gesto, la forma en que lo decimos, podemos herir al otro a veces, por más que no sean palabras, a lo mejor, no sé, parece que no son a lo mejor grosería o palabras feas, pero en el tono, la forma en que lo decimos, finalmente igual podemos herir a la otra persona.
Así también el tema de la comunicación simétrica complementaria. Muchas veces también se da el tema de la autoridad y eso también es algo que uno vive. Entonces, yo creo que es un tema realmente que es importante poder trabajarlo para nosotros tener esa buena capacidad en la comunicación. Eso Sí. quería Sí, compartir. Natalie. El tema de la simetría es súper importante porque cuando se dan, ya sea, bueno, en el trabajo es como lógico, ¿verdad? Que se da muchas veces la simetría, aunque hoy día las empresas están como potenciando que los trabajos colaborativos, ¿verdad? Con diferencia de roles, pero a veces en igualdad con diferencia de roles. Sin embargo, esto ocurre muy recurrentemente en nuestros contextos de iglesia cuando hay estas relaciones de poder. Hay una, es en otra iglesia, no es nuestra alianza, en otra iglesia. Eh, yo escuché hace un tiempo el abuso dentro de la iglesia, el abuso de autoridad. Entonces, cómo se dan estas relaciones asimétricas en donde hay mucha gente que sale dañada. Por lo tanto, es tan importante tenerlo en cuenta, porque de esa forma igual estamos comunicando, estamos diciéndole a la persona, tú estás allá abajo y yo estoy aquí arriba, ¿verdad? Tú estás ahí y yo estoy acá. Por lo tanto, y cuando es complementaria, obviamente se produce esta relación rica, ¿verdad? En donde Ujú, podemos relacionarnos y podemos decirnos la verdad en amor. Y eso mm, de la verdad en amor es tan importante, el relacionarnos los unos a los otros, la verdad en amor. Cuando viene esa persona a buscar la consejería y yo le puedo decir la verdad en amor, por esto mismo, por ser complementarios. Pero mm, sí, cuando es asimétrica, ahí se producen dificultades. Simétrica y complementaria creo que esto es como lo ideal, lo ideal. Aquí tengo ruido en la comunicación detrás de la pantalla en este momento. Me están diciendo algo y yo tengo que decirles sí, vayan nomás. Entonces, la comunicación puede ser simétrica o complementaria. Y estos aspectos, estos 5 axiomas, son lo teórico, digamos. Ahora, es importante que nosotros pensemos a ver cómo se produce en lo real en mi contexto, porque esto es lo ujú, ideal, ¿verdad? Pero en lo real, cómo es en mis contextos. Y por eso mismo quisimos trabajarlo. Quizás es algo difícil un poco, así como de entender a primera instancia, pero hermanos, como dijo Natalie, hay medios que usted apriete botoncito nomás y pueda después bajar la información y usted pueda darle un repaso, unas vueltas y ver cómo usted ha estado usando esto. Y como dije anteriormente, y lo vuelvo a repetir, siempre estamos usando estos axiomas. El punto es que no los conocíamos, ¿verdad? O no los conocían. Siempre estamos usándolos. ¿Alguna otra pregunta o Les alcance, vamos a dar hermano? una tarea para practicarlo, así que no se preocupen. Sí. No dice el pastor Pamela y Natalie. ¿Alguna otra pregunta o algo para enriquecer esta clase, hermano, que quieran decir? Miren, tengo una imagen, pero quien lo sabe, por favor, no lo diga, ¿eh? ¿Ya? Espérenme un poquito. Quiero compartir con ustedes una imagen. Ahí. ¿Qué ven ahí? ¿Vieron todo el dibujo que estoy mostrando? Sí, lo vemos. Sí, ya, lo voy a dejar de compartir. Ya, ¿qué es? Los que saben, por favor, guarden silencio. ¿Qué es? ¿O qué era ese dibujo? ¿Qué era? ¿Qué vieron? Por favor.
Abran su micrófono y digan cualquier cosa. ¿Qué creen que eran ese dibujo? Clic, 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 clic. Hermana Mónica, ¿qué cree usted que es? Hermana Mónica Enríquez. Bueno, y la única Mónica hoy día. La única Mónica. Lo que vi, un sombrero, simplemente medio viejito. Ya, un sombrero. Ok. Un Hermana sombrero que Jacqueline, está ¿qué vio medio usted? desordenado. Es que es mucho en realidad decirlo, pero es como que hubiese visto un animalito, ¿ya? ¿Ya? Como en posición de rascarse con una manito aquí y la colita para allá. O sea, eso yo Ya, lo vi así. Sí. ok. Hermano Ezequiel, ¿qué vio usted? No me imagino nada, que me salga un sombrero. Un sombrero. Muy Soy malo bien. para imaginar. Ya, hermana Ruth, ¿usted sabe o si sabe, mejor no diga nada, sí sabe. Marcelo, ¿tú sabes qué es lo que es? No, yo vi, hay unas papas fritas que venden que viene como remolacha, y veo una remolacha justamente ahí con la forma de una papa frita. Una remolacha, Me dio un hambre. sombrero, sí. Un animalito. Marcia, ¿tú qué viste? Yo vi la joroba de un camello. La joroba de un camello. Ya. Sí. Muy bien. Bueno, lo que esto es la parte de la historia del Principito, de quienes han leído este libro. ¿Ya? Este dibujo se lo mostró el Principito a una persona adulta y le hizo la misma pregunta. ¿Qué es lo que era? Y ahí entramos en lo que es la interpretación. ¿Ya? Y justamente, ¿qué dijeron las personas? Lo mismo que contestó la hermana Mónica, que era un sombrero. ¿Pero qué era realmente, Natalie? ¿Tú sabes lo que era? ¿No? Hermana Ruth, ¿usted sabe? Otro sombrero. No sé si me equivoco, un caracol. No, Sombrero pastor, de ¿qué es copa. lo que era? Ay, se me Parece olvidó. que era una serpiente que se había tragado un elefante. Una boa que se Una había boa, tragado claro. un Ay, no se me elefante. olvidó. Exactamente. Y ahí de alguna manera es lo que es la interpretación. Ahora a lo mejor de algo gráfico, de algo visible, ¿cierto? De un dibujo, pero muchas veces la interpretación de nuestras palabras. Y ahí es donde Nadia explicaba delante de que detrás de nuestra interpretación hay una historia y que de eso, por eso interpretamos de esa manera. Tenemos una historia de vida, tenemos una cultura, ¿ya? Y por eso también interpretamos la comunicación. Como decía Nadia delante, las palabras que usamos nosotros los chilenos, ¿cierto? Que si no damos a conocer su significado, la otra persona que no lo conoce lo va a entrar a interpretar. Y ese es el tema. Y de verdad que es mucho mejor comunicarse de forma digital y no analógica, que es la forma que nosotros a veces tenemos que entrar a interpretar. Esa es como la idea. Pastor Jaime. Pastor. Este tema me resulta un poco inquietante porque cuando entramos en el área de las interpretaciones, el consejero que interpreta, el consejero tiene su propia construcción personal a lo largo de la vida, su construcción cultural, su forma de pensar. Interpretar algo es como decir, esta es la verdad. Me resulta un poco, ¿cómo decirlo? Difícil llegar a aseverar esta interpretación que estoy haciendo de esto es la verdad, es lo correcto. O sea, al final, ¿qué es la verdad? Porque son distintas veredas, son distintas ópticas. Yo lo veo desde mi vereda, porque en esta vereda he crecido, me he formado, pero la persona está en otra vereda y así cada uno de alguna manera estamos de acuerdo a nuestras experiencias del pasado, vamos teniendo las miradas acerca de las realidades que estamos viviendo. Entonces, a veces me inquieta yo decir, no, esta es la verdad. Bueno, salvo que desde la escritura, Exacto. eso no se tranza, eso es, salvo que traiga esa experiencia, esa realidad de lo que me están contando, lo traiga al margen de la escritura, al contexto de la escritura,
y la escritura me sea el filtro o me sean los lentes a través de los cuales mire lo que la persona me está contando para no equivocarme en esa interpretación que dé de los hechos. Me da vuelta eso, que me parece que es un tanto delicado y tenemos que tener cuidado. Sí, Pastor, quizás podría darnos un ejemplo de lo que está diciendo. Porque no le estamos entendiendo. No le estamos entendiendo, Pastor, a decir verdad. Es que, por ejemplo, hay en un conflicto matrimonial, ¿ya? Uno escucha una parte y uno escucha otra parte, y lo que hay que tener cuidado es tratar de tomar partido, ¿ya? Porque parece que una parte tiene más razón que la otra. A veces uno interpreta una parte, la escucha a una de las dos partes en una relación de matrimonio y dice, no, el otro es el culpable, mire que lo que hizo no corresponde, ¿ya? Y comienzo a hacer interpretaciones. Después uno escucha la otra parte, hoy, ¿verdad? Tiene razón, y la otra parte parece que también es responsable. Entonces, a eso voy, para no equivocarme en las interpretaciones. Tengo que ir a la escritura, tengo que ir a la palabra como consejero, que va a ser mi regla y me va a decir quién está, entre comillas, bien o quién está mal, o quién está alejado de lo que debe ser la conducta, el comportamiento de una persona o dos personas dentro de una relación de matrimonio. Entonces, para no equivocarme en la interpretación o en la mirada de la situación que está pasando y no tomar partido, tengo que ir a la escritura, que va a ser mi canon, mi regla, a través de la cual, o mi lente, a través de la cual voy a tratar de interpretar correctamente lo que está pasando para ofrecer la orientación que esta pareja necesite. Pienso en eso, a modo de ejemplo ahora. Sí, sí, claro. Creo que es importante, estamos preparándonos para el acompañamiento desde la Biblia, desde la palabra de Dios. Y desde ahí va a venir el consejo, ¿verdad? Ahora, lo que yo interprete, creo que va a estar supeditado o va a estar, como dice la Pamela, siempre esta palabra va a estar teñido, va a estar teñido también desde mi experiencia de vida, porque indudablemente nosotros como que nos vamos acercando a la gente con su experiencia y sus vivencias y digo, wow, yo viví lo mismo, sí me pasó lo mismo, y ahí donde inmediatamente el consejero también tiene que tomar sus resguardos. Ahora, una cosa es lo que yo voy a aconsejar, obviamente, a través de lo que la palabra me está mostrando para esa pareja, por ejemplo, que usted menciona, Pastor, y otra cosa también es ayudarles a ellos a superar sus dificultades, ¿verdad? A través de consejería, de reeducar o desaprender para aprender, etcétera. Sin embargo, la interpretación muchas veces está teñida por mis propias experiencias. Entonces, ahí es donde el consejero debe hacer ese análisis. ¿Estoy yo como acercándome demasiado a esta situación porque yo la viví? Por ejemplo, a modo de pregunta. Y otra cosa también, ¿cómo yo puedo sustraerme de esto? Porque a veces es difícil sustraerse de la situación de la pareja, en este caso, de tal manera que pueda darle un consejo que no esté teñido por mi experiencia. ¿Me explico? Explíquese, Claro. me va a decir de nuevo. No. Pero ahora vamos en otra relación, yo creo, con respecto a los axiomas. Natalie, pide la palabra. Sí, lo que pasa es que yo me reía delante de lo que usted estaba, o sea, como de forma muy respetuosa y graciosa, porque efectivamente que lo que uno va a decir de lo que interpreta es de la vivencia que uno ha tenido de los intereses de uno. Se dieron cuenta que alguien vio animal, otro cosas así domésticas, Marcelo vio la comida. Entonces, de alguna forma es eso. Entonces, yo lo que sí recuerdo mucho de las primeras clases que tuvimos, lo importante del momento de estar con el hermano, hermana, la persona que vamos a acompañar, es como despojarse de uno mismo en base a ese tipo de situaciones, porque claramente las interpretaciones, como bien dice, van a estar teñidas de nuestras propias vivencias.
Entonces, para uno no tomar partido, para uno tener interpretaciones de nuestras vivencias, eso, era súper importante eso de despojarse de uno mismo para estar lo más neutro posible en esa conversación. Ujú. Sí, gracias Natalie. Bueno, esto de los axiomas de la comunicación eh, tienen que ver cómo nos relacionamos en nuestra comunicación con nuestro entorno, en este caso con las personas que van a venir en búsqueda de consejería, pero nos sirve en nuestro todo, en nuestro diario vivir, en nuestra forma de vida, cómo estamos enfrentando al resto, cómo nos relacionamos y comunicamos. Ahora, el pastor en ese sentido tiene razón en la interpretación, ¿verdad? Eh, eh, pero eso está relacionado con otro aspecto, ¿verdad? Con otros aspectos del tema de la consejería que hablamos el otro día, ayúdame Pamela, de la transferencia y Ujú. Y la contratransferencia. la contratransferencia, la transferencia y la contratransferencia. Entonces, estos axiomas dicen relación básicamente con la comunicación, con el tema comunicacional. Exacto. Exacto, porque a eso voy yo, que cuando uno los puede identificar, uno si está mirando, no sé, a una pareja, que era el ejemplo que dio Nadia, en el primer axioma todo comunica, uno tiene que estar atenta justamente a observarlo todo. Por ejemplo, si la persona está concentrada en lo que yo estoy diciendo o está mirando hacia afuera. O sea, eso va a Ujú. interpretarse como que si le interesa realmente o está evadiendo algún tema. A eso se refiere. Por Ujú. ejemplo, en el otro que veíamos, de que la comunicación tiene contenido, ver si la persona está siendo clara en el mensaje o está utilizando, como dice el pastor, el sarcasmo, ¿me entiende? Entonces, ahí es la idea. Si al momento de relacionarse ellos se están relacionando como simétricamente, ¿cierto? O en esto de tener uno, ser complementario, ¿cierto? Uno con mayor autoridad que el otro. Y de ahí uno puede ver a lo mejor un tipo de violencia y poder estar ahí atenta si es que realmente se relacionan como pares o no se están relacionando como Exacto. pares. Y hay uno que se está manifestando con mayor fuerza, con mayor autoridad sobre el otro y lo está anulando. No lo Ujú. deja hablar, por ejemplo, a veces pasa citan al apoderado y en vez que hable el hijo, habla el apoderado y el niño ya tiene edad para poder responder. ¿Me entienden? Así como distintos tipos de cosas que uno tiene que estar observando ahí en la comunicación, en lo que se está dando con la persona que está ahí con ustedes. Esa es la idea de poder ir identificando estos axiomas y lo incorporando, ¿cierto? Conociendo para poder ir identificándolos, porque uno sabe que a veces las personas vienen con algo y a veces no es el trasfondo. ¿Me entiende? Uno ve como el síntoma, pero no la enfermedad. Entonces uno tiene que llegar a la enfermedad y no puede tratar solamente el síntoma porque si no la enfermedad va a estar ahí. Ujú. Entonces, Sí. por eso es importante conocer los axiomas y poder ahí identificarlos. A lo mejor podríamos reforzarlo con otros Sí. ejemplos Estaba para que hablando, ustedes lo tengan claro, enviárselos con otros sí. ejemplos. Estaba hablando hace unos días, no sé si recuerdan, no sé si fue la clase anterior, acerca de los motivos escondidos, que a veces hay motivos escondidos que la persona llega a la consejería, eh, por ejemplo, alguna situación X, no sé, mi marido es demasiado autoritario conmigo, por ejemplo, y el motivo escondido es que hay violencia intrafamiliar. Entonces, ese es un axioma también. Siempre estamos comunicando algo y ahí ese fue la punta del iceberg, ¿verdad? La punta del Exacto. iceberg. Entonces, por eso es tan importante, lo que quería decir, y con esto quiero cerrar el tema, no sé si Ujú. alguien más quiere decir algo después. Eh, Normalmente en las consejerías que las personas buscan cuando hay, por ejemplo, consejería matrimonial, normalmente hay asimetría. Hay asimetría. El axioma es lo ideal, pero lo real es la asimetría y la no complementariedad. Por lo tanto, es importante identificar a través del primer axioma que va increciendo, ¿verdad? Ujú. Uno va encadenado al otro, por lo tanto, nos vamos dando cuenta
y esto a veces es muy rápido, y nos deslizamos rápidamente por todos. Desde el momento que la pareja entra, por ejemplo, a tu oficina y tú te vas a dar cuenta inmediatamente, a veces la frialdad o a veces hasta lo corporal, lo Ujú, gestual, todo, te vas a dar cuenta, todo va a ir comunicando. exacto. A ver, Pastor. déjeme, pastor, no puedo dejar de comunicarme con esto, a ver. Si creo que hay un motivo escondido, debo preguntar directamente, llevo la conversación hasta el aconsejado lo confiese. ¿Sabes lo que pasa? Que Ujú, muchas veces vamos despejando la X, como yo siempre digo, vamos despejando la X. Tú me estás diciendo tal cosa, pero yo puedo evidenciar a través de tu relato tal cosa. ¿Es esto? ujú, Eh, sí, sí te puede decir. Ah, ok. Y se sigue hablando. Ah, ok. Pero me acabas de decir esto y también me acabas de afirmar esto. ¿Qué pasa con este detalle, por ejemplo, de que tú revisaste el mensaje, el celular de tu marido, por ejemplo? Con ese detalle, ¿qué pasa ahí? No, lo que pasa, pastor, que yo descubrí que él tiene mensajes con otra persona. Ah, o sea, por lo que tú viniste entonces es porque tu esposo, tú crees que te está engañando. ujú, Bueno, sí, pero lo primero que vino a decir es que ella, por ejemplo, tenía un motivo de oración para traer a la oficina pastoral, por ejemplo. Y ahí ujú. vamos descubriendo, a la medida que va hablando la persona, tú te vas dando cuenta. Si esta es una cosa, hermanos, de estar, como decía la Pamela, atentos a las señales, porque muchas veces los motivos están ahí y la persona a veces por vergüenza, muchas veces por vergüenza, por no ser, no, o a veces por querer cubrir al otro, porque no se ventilen las situaciones tan íntimas y personales, no lo dice abiertamente. Hay personas, hermanos, que no existe el motivo escondido. Yo vengo por tal cosa. Sí, Yo vengo por tal cosa, me pasó esto, esto y esto y esto, y yo necesito denunciar esto, esto y esto, pero otras personas no, porque hay una fragilidad de por medio. ¿Contesté a su pregunta, pastor? Sí, es que en lo que tú mencionas, hermana Nadia, me deja pensando en la En otra importancia, cosa, no, en la en el importancia motivo para, escondido. sí, es que si tú crees que hay un motivo escondido, que lo puede haber o tal vez no lo hay, me quedo pensando en la importancia de saber manejar las preguntas correctas Sí. para también es poder clase llegar. para Sí. adelante. Ah, No, viene sí, más para además, adelante. Ya, sí, Sí, ya, eso sí, viene ya. más adelante y viene con sí, práctica también, así Sí, que no se haga no hay ningún que sí, problema po. perdérselo. porque Mm, sí. De ya. hecho, esa es la habilidad, ¿sabes? Del consejero, hacer las preguntas exactas. De verdad Exacto, que sí, eso es sí, clave dentro de una consejería, hacer esas preguntas exactas. Sí, 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 eso, pero también sí, está considerado. sí. Entonces, es importante que ustedes desde ya vayan pensando en algunos casos que quizás vean a su alrededor, en su Ujú, familia, que los puedan ir elaborando, pensando, no va a ser tarea, pero sí a ver cómo podríamos tratar este caso o qué preguntas yo haría, qué ujú. les diría, y eso para que desde ya vayan practicando. Pero hermano, sabe que usted se va dando cuenta cuando hay un motivo escondido, Sí, porque a veces desde el nerviosismo, desde el titubeo, o a veces no mirar a la cara, o no mirar a la frente a frente. Entonces, y eso se lo va a ir dando también, mire, la guía del Espíritu Santo. sí, por eso es El importante Señor, la oración. Sí, el Señor le va a ir la mostrando dirección. la dirección y luego con el Exacto. tiempo la expertise, Sí, pero principalmente la guía del Espíritu Santo. Ya, terminé, pastor, exacto. no hay más respuesta ni nada. Y por eso es tan importante estar atento y concentrado cuando estamos haciendo una consejería, ¿me entiende? No pensando en lo que vamos a responder, sino que más bien observando. El mejor ejercicio es la observación y escuchando, mirando y escuchando. Esas son nuestras dos herramientas para estar atenta y no preocupado tanto por qué responder. Y para eso, de verdad, hay que estar muy concentrado. Hay que dejar todo así como olvidarse todo y concentrarse en lo que uno está diciendo, porque ahí de a poco van a aparecer esas señales de las cuales uno tiene que ir
tomándose, ¿ya? Vamos al otro, hermano, queda poco tiempo, pero lo siguiente no es tanto. No es tan difícil porque es algo que ya ustedes conocen y que también se van a ir relacionando. Espérenme, voy a abrirlo mejor. Ah, no. Ya, pero se ven bien. Espérenme un poquito. Que dentro de lo que el pastor delante también decía, si él se daba cuenta, tenía que decirlo también. Bueno, hay muchas que son las habilidades sociales, y dentro de las habilidades sociales, si bien es cierto, no las vamos a tocar todas, hay varias, que hice, y entre esas está la confrontación, que también es una habilidad social si uno la maneja de buena manera, ¿ya? Pero aquí vamos a ver algunas y que son las más conocidas. Este es un ejemplo que yo puse de una de las clases que di en la iglesia con relación a la familia, y una de las hermanas definió así el tema de ese curso. Me ha servido muchísimo saber con respecto a las habilidades sociales, dice. Quizás he avanzado en este tiempo más que en 3 años de tratamiento. Estoy siendo más racional, pensando y obedeciendo a lo que estoy aprendiendo, ¿ya? ¿Por qué hablamos de habilidades sociales? Y ahí la vamos a ir a definir. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos que reconocer esas habilidades en nosotros, son algo que nosotros podemos ir trabajando y aprendiendo. No necesariamente se nace con esas habilidades, pero también podemos irlas enseñando a nuestros hermanos, ¿ya? O sea, así si nos miramos nosotros como consejeros, a ver si las tenemos y que son elementales para hacer consejería, pero al mismo tiempo nos sirven para poder enseñarlas a ellos. Y eso se llama psicoeducación. A veces dentro de nosotros no está la posibilidad de dar respuestas o soluciones, más bien dicho, pero sí podemos enseñar ciertas cosas que ellos pueden tomar y considerar en sus relaciones y en su manera de comunicarse, para comunicarse de alguna manera más efectiva. Así que aquí están las habilidades sociales, como yo les menciono, hay muchas, ¿ya? Pero aquí vamos a ver las principales. Dice que las habilidades sociales son un conjunto de conductas aprendidas que nos permiten relacionarnos socialmente de una forma mucho más efectiva, una comunicación más efectiva. Son formas de comunicarnos tanto verbal como no verbalmente con las otras personas. Y ahora me gustaría ver si ustedes tienen claro esos dos conceptos. Yo creo que la mayoría sí, lo que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. ¿Quién no sabe qué significa? Ya, la comunicación verbal es la que estamos escuchando, ¿cierto? Lo que vamos pronunciando con nuestra boca. La no verbal es toda la corporalidad, ¿cierto? Que también comunica. Y por eso a veces se dice que no es lo que me dijiste, sino que cómo me lo dijiste, ¿ya? Porque ahí está esa otra interpretación. Tú me dijiste una cosa y no sonó tan feo, pero fue la cara que pusiste, fue lo alto de la voz con lo que me dijiste, fue que tu cuerpo se vino encima de mí, usaste las manos, ¿me entiendes? Entonces, por eso ese mensaje que no es lo que tú me dijiste, sino que cómo me lo dijiste. Y esa es la comunicación no verbal. Como decía la hermana Nadia, que ahí también lo vamos a ver en el PPT, es imposible no comunicar. Eso quiere decir que todo comunica. Comunica desde cómo yo me siento, de cómo yo me visto, cómo yo me expreso, mi rostro, expresa mis manos, todo algo va comunicando. Y eso nosotros también tenemos que estar ahí observando. Por eso yo les decía delante que lo que es la observación, ¿cierto? Y nuestros oídos son dos cosas que debemos estar ahí practicando constantemente, mirando y escuchando, ¿ya? Vamos a lo siguiente. Muy bien. Entonces, como decíamos acá, todo comunica. Es el primer axioma. Imposible no comunicar. Si una pareja dice, es que ella no me habla y a lo mejor no le dice nada porque guarda silencio, ese silencio también está comunicando algo, ¿ya?
Como a veces uno dice, y ahí es a donde tenemos que interpretar a veces cuando uno dice, ¿y qué te pasa? No, nada. Pero uno sabe que algo le está pasando porque de alguna manera su cara, su rostro o el solo silencio, porque habitualmente no es así, está comunicando algo, ¿ya? Dentro de las habilidades sociales, la más conocida es la asertividad, la empatía y la escucha activa. Y dicen que la asertividad es una de las habilidades como que encierra todas las demás, ¿ya? Pero hay muchas otras más. Pero vamos a ver estas tres. Miren, esto es primero para que ustedes subrayen en su Biblia en un momento de consejería. ¿Qué dice Lucas 6:31? Dice, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Esta es la regla de oro. Antes era la ley de talión, ¿se acuerdan? Ojo por ojo, diente por diente, codo con codo. Ahí en Levítico, si no me equivoco, menciona la cantidad de partes del pie por pie, codo con codo, ojo por ojo, diente por diente y así. Pero cuando Jesús vino a la tierra, dijo, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. O al revés, no traten a los demás como ustedes no quisieran ser tratados. Y este es un buen principio para considerar también en el momento de la consejería. La primera habilidad es la asertividad. ¿Qué es lo que es ser asertivo? Dice que es la capacidad de expresar de forma directa, ¿ya? Pero dice que de forma firme, clara y tranquila. Eso es ser asertivo. Cuando yo comunico algo, yo digo algo, pero de forma firme, clara y tranquila. O sea, de hecho, incluso esa es una forma de poder, por ejemplo, trabajar con los niños o con los hijos. Yo quiero decir algo de forma asertiva y para que realmente le tomen el peso, yo digo algo de forma clara, tranquila, pero siempre firme, segura, ¿ya? ¿Qué puedo expresar? Puedo expresar sentimientos, pensamientos e ideas y actuar en consecuencia de eso, ¿ya? De lo que estoy diciendo. Algo importante es no manipular. Dentro de la asertividad no puede caber lo que es la manipulación. Y eso es algo que también se utiliza y que también debemos observar. Si hay manipulación detrás de algún tipo de relación o personas que están solicitando consejería. Y dice que la asertividad también incluye respetar mis propios derechos y también el derechos de los demás. Porque ¿qué dice la asertividad? Que yo tengo el derecho de poder expresar mis pensamientos, mis ideas, mis sentimientos, pero con respeto, sin manipular, ¿cierto? Y sin pasar a llevar a los demás. Miren, para entender lo que es la asertividad, tenemos que ver este gráfico. ¿Qué es asertividad? Lo que está al medio, el equilibrio, ¿ya? Pero ¿qué hay en los extremos? Hay dos cosas. Por una parte está ser pasiva y por otra parte ser agresiva. Pero ¿cuál es el equilibrio? Lo que es la asertividad. A veces dentro de una consejería podemos ver una persona pasiva que guarda silencio y no dice absolutamente nada. Esa persona está en un extremo. Pero hay otra persona que puede estar diciendo algo, pero con este mensaje no verbal está siendo agresiva en su actitud o a lo mejor en sus propias palabras. Y eso no es ser asertivo. Y es importante ver porque dentro de lo que es la asertividad, aquí podemos ver el ciclo de la violencia. Ustedes saben que cuando se da este ciclo de la violencia, se necesita una persona en esta posición de pasiva y la otra persona en una actitud de agresiva. Como hablábamos del axioma, no en una relación simétrica, sino que en una relación asimétrica. Aquí tengo algunos ejemplos. Una persona, espérame, déjeme ver si salgo ese. Una persona pasiva es una persona insegura, oculta sus sentimientos, su objetivo es no enfadar, ¿ya? No sabe decir que no y utiliza una voz baja. ¿Cuáles son las consecuencias de una persona pasiva? Que tiene problemas de autoestima. Ustedes van a identificar a esa persona, una persona pasiva, no dice nada, está callada. Esa persona probablemente tiene problemas de autoestima, no defiende sus derechos,
tiene conflictos interpersonales, ¿cierto? Y pierde oportunidades. ¿Qué es la persona agresiva? Vamos a irnos al otro extremo, a pesar de que una persona es agresiva, también es una persona insegura, es una persona dominante y controladora, es una persona manipuladora, interrumpe a los demás, o sea, cuando uno interrumpe a los demás, ahí tiene una actitud agresiva, baja tolerancia a la frustración, mirada fija y volumen de voz elevado. ¿Cuáles son las consecuencias de una persona agresiva? Transgrede los derechos de otros, crea tensión, conflictos interpersonales y también pierde oportunidades. ¿Qué es una persona asertiva? Una persona asertiva es aquella que expresa sus pensamientos y opiniones, sabe dialogar y llegar a acuerdos, sabe poner límites, pide lo que necesita sin olvidar las necesidades del otro y en consecuencia tiene una autoestima sana, defiende sus derechos y está relajado y satisfecho y resuelve sus problemas. Vamos a ver algunos ejemplos de asertividad y si usted está muy cansado, hermano, solamente trabajamos esto y continuamos la próxima semana, ¿ya? Pero ahí no les podría dar la tarea porque las tienen que incluir con todo, así que se salvarían. Pero ahí voy a terminar aquí y les voy a preguntar. ¿Cuáles son algunas respuestas asertivas? Por ejemplo, y que podríamos utilizar también en consejería. Decirle, hermana, pero usted dígale de esta manera. Me gusta mucho lo que dijiste el otro día, ¿ya? El poder reconocer, ¿ya? A otra persona. Otra respuesta asertiva sería, no me grites, por favor. Observa que yo no lo estoy haciendo. Otra respuesta asertiva sería entiendo tus razones, pero, ¿ya? Y ahí completo la oración. ¿Puedes no interrumpirme, por favor? Yo te lo he dicho antes. Es una respuesta asertiva. Otra dice, cuando tú me dices, y esto de hecho es un poco parecido al DEPA, que una técnica de cómo poder pedir las cosas, dice, cuando tú me dices, y uno completa, yo me siento, ahí completa, por eso preferiría que tú, y ahí uno completa la oración. Otra respuesta asertiva dice, oye, creo que así no vamos a ninguna parte. ¿Por qué no nos sentamos y hablamos más despacio? Otra respuesta asertiva, si me gritas, te entiendo menos todavía. Otra respuesta, como no me dices nada en concreto, no sé a qué atenerme. Y otra, si usas ese tono de voz, no tendré otro remedio que dejarte con la palabra en la boca y marcharme de aquí. ¿Cuáles las ventajas de la asertividad? El decir las cosas, el poder expresarlas, pero de forma tranquila, ¿ya? Evita inhibiciones, o sea, que la gente se reprima o se cohíba. Evita una conducta agresiva, evita el estrés, evita que la comunicación sea poco efectiva y permite comunicar tranquila y eficazmente. O sea, hay ventajas de la asertividad. Ahí voy a dejar de compartir. Ahora, la asertividad de verdad es algo que podemos ir enseñando. Y como yo les compartía, creo que la primera vez que comenzamos esta capacitación, yo les contaba de un caso de una niña que yo atendí en la iglesia que tenía, no sé, 11 años, podría ser, y que sus papás me solicitaron que la viera. Ella, ¿qué síntomas estaba presentando? Ella estaba con problemas de estómago, ya fuertes dolores, problemas de colon. Las que sufren de eso saben a qué se refiere. No podía dormir en la noche, etcétera, etcétera. Entonces, como era una niña, yo le dije a los papás que pudiéramos conversar con ella todas las semanas por un mes. Y si no había algún tipo de cambio, la llevaran a un especialista. Y bueno, comenzamos, bueno, esa es la dirección que decía delante Nadia, de estar orando y que el Espíritu Santo te vaya guiando en todo. Y me acuerdo que si bien ella me estuvo relatando lo que ella pasó, ahí yo hice psicoeducación y le entregué este tema. Le empecé a hablar con respecto a lo que eran las habilidades sociales y lo que era la asertividad. Y le enseñé que todos teníamos el derecho de poder expresarnos y expresar, ¿cierto?, nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y ella asoció esto que le enseñé con un dibujo animado, que no me acuerdo en este momento.
y yo les conté a ustedes que en esa oportunidad que hizo ella, vino y sentó a toda su familia y les dijo que quería hablar con ellos. Y a cada uno de ellos les fue diciendo lo que no les había querido decir. Y eso fue algo que alivió la carga que ella tenía. No lo mejoró completamente, ¿me entiende? Pero ayudó mucho, a tal punto de que la orientadora del colegio se dio cuenta y le preguntó que qué había pasado. Y ella le contó y la orientadora del colegio implementó dentro del colegio lo que son las habilidades sociales. Y yo digo, a veces con todas estas situaciones que pasan en el colegio, esta herramienta tan buena sería muy bueno para que los jóvenes aprendieran a comunicarse de forma mucho más efectiva. Ahora, ¿qué es ser asertivo? Y podemos aquí trabajar. Y ahí ustedes, por favor, yo creo que con esto ya terminamos y después vemos los otros temas que quedan porque ya es tarde y veo a algunos bien cansados. ¿Cuál es la idea de ser asertivo? Es primero saber que no siempre somos asertivos todo el tiempo. ¿Ya? De hecho, yo las próximas semanas también puedo traer un test para que podamos evaluar algunos ejemplos. No siempre somos asertivos todo el tiempo. A veces podemos tener, una actitud de pasiva y otra vez una actitud de agresiva. El problema es que a veces caemos en el extremo y nos mantenemos en ese extremo, nos mantenemos constantemente en una pasividad y a veces eso pasa en las consejerías, en las relaciones matrimoniales, donde a veces no se da una relación simétrica, sino que asimétrica, y muchas veces uno de ellos dos guarda silencio justamente para que no hayan conflictos y no hayan problemas y se mantengan todas las cosas así tranquilamente. Pero esa actitud pasiva no va a generar ningún cambio. Créanme que va a mantener eso y los cambios no van a venir. Pero también podemos observar esa actitud, como yo les decía, agresiva, donde la otra persona siempre interrumpe, siempre descalifica. Todo ese tipo de actitudes, ahí habla, ¿cierto?, de una persona agresiva y no es asertiva y podemos irla identificando. ¿Qué también es ser asertivo? Asertivo es saber escoger las palabras que voy a decir. Ser asertivo también es escoger el lugar donde voy a conversar. Eso también es ser asertivo. El momento en que lo voy a hacer. Si voy a tener una conversación, no voy a usar la noche donde llego cansada. Entonces es más asertivo decir, sabes que estoy tan cansada, incluso en un momento de consejería. Hermano, ¿sabe qué? Estoy tan cansada, me siento tan mal físicamente, que yo de verdad quiero atender su situación, pero con todos mis sentidos, ¿cierto? Ahí a la disposición de poder escucharlo, y si yo lo atiendo ahora o conversamos ahora, me voy a quedar dormida. O sea, más asertivo es decir eso y de agendar la reunión para el día de mañana, el día siguiente, pero que usted pueda estar ahí completamente atendiendo a esa persona y no con ese cansancio y pensando que quiere terminar luego o incluso quedándose dormida, así como luchando para que los ojos no se le cierren. Y ahí hay una comunicación no verbal, ¿cierto? Donde podría decir, a este hermano no le importa lo que le estoy diciendo, o etcétera, etcétera, etcétera. Así que, hermana, ¿quiere que abra su micrófono? Quiero seguir avanzando porque veo que están cansados. Me doy cuenta de su comunicación no verbal, de lo que me están diciendo. Si Yo quieren pienso, hacer alguna otra sí, pregunta. estoy pensando en lo que nos cuesta ser honestos con alguien, por ejemplo, que viene todo el tiempo a decirme la misma cosa, el mismo asunto y repite, y después me ve, porque por dentro hacemos un proceso, esto me está cansando, me gustaría que no, y ¿por qué nos cuesta ser honestos? Parece que a veces nos cuesta para no caer mal, estamos con esta etiqueta de ser amables todo el tiempo, de ser Políticamente cariñosos, correctos. políticamente correctos, y a veces nos negamos a la honestidad, al espacio que la honestidad debe tener, para no decirle al hermano, mire, ¿sabes qué? Me agota, me cansa, ya me lo has dicho todo. Entonces, de pronto parece, me da la impresión, y especialmente en el mundo evangélico, cristiano, eclesiástico, esto de que tenemos que tener ese formato de amabilidad, de que nada nos molesta, de que nada nos incomoda, no importa que venga una y otra vez. Me pregunto yo, ¿qué hacemos con esto entonces?
Bueno, dentro de dos cosas, dentro de lo que vimos al principio de las características que tenía que tener un consejero, hablábamos, ¿cierto?, de que uno de los autores aconsejaba que fuéramos auténticos, ¿ya? Y eso es parte también de lo que es ser espontáneo y auténtico, especialmente cuando hablamos de una consejería simétrica, porque no estamos hablando desde un profesional que te tiene que atender porque, bueno, hay un pago detrás, ¿es cierto? Pero aquí es una relación simétrica y en esa confianza uno tiene que abrir, ¿cierto?, la posibilidad de conversación. Entonces, si en ese momento está muy cansado y no quiere volver a escucharlo, pero sin embargo la palabra también nos habla de ser paciente. Y otro también es derivar, que era lo que nosotros decíamos. ¿Sabes qué? Mira, hemos conversado varias veces y no hemos llegado a lo mejor no soy la persona indicada, a lo mejor con respecto a este tema, y ahí es donde hablábamos del próximo año, a ver si podemos trabajar algunas especialidades. A lo mejor, mira, yo te aconsejo que hables con Nadia. Nadia, ¿cierto? Es terapeuta en el dolor. Ella te podría atender y dar respuesta a lo mejor a esto, pero creo que nosotros no hemos tenido mayor avance. Entonces yo creo que ahí es donde uno, si no ha visto avance, a lo mejor ver quién podría ser esa otra consejera o consejero idóneo para seguir avanzando. Pero algo que también priva en nuestra consejería es la paciencia, ¿cierto? Es el amor, y otras características que deben estar ahí siempre, pero si no, también es ser auténticos y honestos. Yo creo que con uno mismo y también con el otro. Nadia, tu micrófono. Enriquecer lo que la Pamela está diciendo, creo que también es lo que hemos dicho, lo que se dijo hace un ratito y que lo vamos a ver más adelante con mayor detención, el tema de las preguntas correctas. Exacto. Por ejemplo, ¿qué te está impidiendo avanzar en esto? ¿Hay algo que te está impidiendo, que está entorpeciendo que tú avances? Porque hemos conversado tanto de este tema, pero ¿cuál es tu piedra de tope hoy día? ¿Qué te está impidiendo avanzar? También. Entonces, creo que las preguntas correctas son importantísimas dentro de un proceso de consejería para las personas que vienen o acuden a ti. Gracias. Ahora, en el tema de la asertividad, volviendo, es de verdad que si uno googlea, la Natalie que le gusta ahí googlear, hay muchas definiciones de asertividad y clasificaciones. Por ejemplo, una persona asertiva es ella que dice que no, y tiene un nombre ese tipo de asertividad. Otra persona asertiva es aquella que también es capaz de recibir un elogio. No todas las personas a veces les gusta recibir eso también y tiene otro nombre. O sea, de verdad que la asertividad es muy amplia, es muy amplia. Pero qué importante, como decíamos, que no hay mejor aprendizaje que uno quiera aprender. Y cuando uno quiere aprender, uno empieza a buscar. Y esa es la mejor manera de aprender. Así que, hermanas, si hay algún tema que a ustedes les interesa, le invitamos a que pueda, ¿sí?, interiorizarse. Hoy día el conocimiento está a un clic ahí en nuestras pantallas. Así que si hay alguno de los temas que hemos seguido trabajando, hablando, ustedes puedan irlo profundizando. ¿Ya? Perdón, pero no quiero seguir hablando, pero hay algo que perdónenme si se quieren desconectar, pero algo, porque lo que estaba hablando es de la asertividad en las personas que vienen a la consejería, ¿ya? Yo como consejero pero yo y en como las consejero, personas que claro, también. claro, Sí, porque pues. en la asertividad yo entiendo que hay situaciones donde el consejero se tiene que poner firme para encarar a los dos cuando no se quiere reconocer, porque a veces la asertividad puede caer en el defecto de ser condescendiente, un poquito como No, apapachar a los dos, no, porque no ¿qué sé, decía la ya. asertividad? Decía que uno debía decir las cosas firme, clara, pero tranquila. Claro. No dice que habla de apapachar. Ahí podríamos caer un poco en la empatía, de ser tan empáticos, ¿cierto? Sí. Pero no en la asertividad, porque si uno toma esa postura, no viene siendo una persona asertiva. Una persona asertiva es aquella que dice en el momento oportuno, usando las palabras precisas en el lugar, eso es ser asertivo. Yo creo que ahí es caer en una empatía excesiva y ahí podríamos a lo mejor, pero Es que se tiene que sí, conjugar también sí. todo esto. Es que el punto me tocó una vez tener que en una consejería decirle a alguien las cosas directamente
prácticamente ser firme, porque no había caso que reaccionara, que entendiera, que escuchara, y tuve, o sea, ¿me entiendes? Una cosa firme. A veces eso hay que trabajarlo, uno, para que la persona no se vaya y se levante enojada y molesta porque lo están encarando, pero hay un momento en que amerita decirle directamente, esto está mal, o en fin, como sea. Mire, la próxima semana les voy a traer la lista de habilidades sociales, porque estas son las que nosotros conocemos con mayor con mayor frecuencia las hemos escuchado, pero hay otras como lo que es la confrontación, hay otra como que es la crítica también, y también es una habilidad social, si se utiliza de forma correcta, ¿ya? Así que me comprometo a traer la lista completa, aunque no la veamos todas, ustedes también pueden ir investigando al respecto, ¿ya? Así que muy bien, hermanos, ¿les parece si quedamos hasta aquí? La hora ha avanzado, tengamos este tiempo de oración y nos volvemos a encontrar ahí la próxima semana. Vamos a terminar este tema y a lo mejor vamos a dar entrada a otro tema que ya lo hemos conversado con nadie para que ustedes también lo conozcan y también vemos muchos ejemplos en la Biblia, pero que también es aplicable acá. ¿Ya?